buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde te encuentres. Te damos la bienvenida a Noches de Infarto, tu canal favorito de terror. No olvides darle like, suscribirte y encender la campanita para que puedas seguir cada uno de nuestros videos. La década de los 70 y 80 es conocida por una serie de factores que marcaría a toda una generación y a sus futuros descendientes, donde las conductas tradicionales se veían cada vez más mermadas por las nuevas eras. Sin embargo, este fue el escenario perfecto para que muchas personas sin escrúpulos hicieran de las suyas sin que alguien los detuviera. Prepárate. Hoy vas a conocer la historia real detrás del personaje de la nueva miniserie de Netflix, Monster, The Jeffrey Dahmer Story. El perverso asesino que aterrorizó por sus macabros crímenes cometidos a hombres jóvenes. Apaga las luces y prepárate para una noche de infarto. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primer hijo de Lionel Dahmer y Joyce Flint y hermano mayor de David. Su padre ejercía como químico y debía viajar con frecuencia por cuestiones de trabajo. Esto obligó a la familia a mudarse constantemente hasta que en 1967 se instalaron en Ohio, donde Jeffrey pasaría el resto de su infancia y adolescencia. Fue descrito como un niño muy curioso y desde muy temprana edad mostró interés por los animales muertos. A Jeffrey le emocionaba el sonido que hacían estos y de vez en cuando exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir la ubicación de cada uno de ellos. Durante esa época, descubrió que le atraían los hombres, pero realmente en sus fantasías sexuales se mezclaban a la vez con otras, donde los asesinaba y los descuartizaba sin piedad alguna. A los 14 o 15 años, empezó a pensar obsesivamente en la violencia mezclada con el sexo. Esto hizo que cada vez se pusiera aún peor. Su vida estuvo muy marcada por el matrimonio conflictivo de sus padres, los graves problemas mentales de su madre, el posterior divorcio y la negligencia por parte de estos. Mientras ellos peleaban por la custodia de su hermano menor, a él lo dejaban de lado y pasaría mucho tiempo hasta que su padre le volviera a prestar atención. Producto de aquellos turbulentos pensamientos, cayó en una fuerte adicción a la bebida, lo que hizo en él que hallara un modo de poder olvidarse de esos ideales que cada vez se estarían transformando en más obsesivas. En consecuencia de ello, vivió una vida nómada y poco estable. No fue hasta un viaje a California cuando se vio en la obligación de pedirle a su padre ayuda para poder establecerse y regresar nuevamente a Milwaukee, donde vivía su abuela. Cometió su primer asesinato en 1978. Según cuenta, se dirigía de vuelta a casa cuando se encontró a Stephen Hicks haciendo autostop. Le ofreció llevarlo a su casa para tomar algo, a lo que Hicks aceptó, pero cuando quiso irse, Dahmer lo golpeó y luego lo estranguló. Desmembró su cuerpo y puso sus restos en bolsas negras, ya que tenía intención de tirarlas por un barranco. A medio camino, la policía lo detuvo y le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero, y él contestó que era basura. Por algún extraño motivo, aquellos policías le creyeron y lo dejaron ir. Así pasaron casi 10 años hasta su siguiente crimen. En 1987, comenzó a frecuentar bares de gays y ese mismo año conoció a Stephen Tuomi. Bebieron y fueron a la habitación de un hotel, donde Dahmer posteriormente lo asesinaría.
Llevó el cadáver al sótano de la casa de su abuela, mantuvo relaciones con él y luego lo tiró a la basura. A partir de acá, comenzaría la pesadilla para muchos jóvenes homosexuales de Wisconsin. El efecto Dahmer empezaba a hacerse eco. Un tiempo después, se mudó a un barrio afroamericano y poco a poco comenzó a acumular víctimas siguiendo el mismo modus operandi: conocer a sus víctimas en los bares, llevarlas a casa y posteriormente asesinarlas en un lugar más privado. Sin embargo, no fue hasta julio de 1991 donde los asesinatos llegaron a su fin. Convenció a su última víctima, Tracy Edwards, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de unos $100. Sin embargo, Edwards tuvo la gran suerte de descubrir sus planes, lo que hizo que lograse escapar del apartamento, incluso aún esposado, y llamar la atención de 2 policías. Los policías fueron al departamento de Dahmer y al revisar su habitación descubrieron fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido de inmediato. Las autoridades hallaron en el apartamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros hallazgos. Dahmer admitió haber practicado canibalismo y que se masturbaba ante los restos humanos de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder de su vista. En el juicio declaró que se enamoró realmente de una de sus víctimas. Eso provocó que decidiera filetearle su corazón para luego cocinarlo y comérselo. Su especialidad era matar a aquellos hombres que le atraían, buscar métodos para conservar los cadáveres, para luego quedarse con ellos. Un total de 17 hombres fueron reconocidos como las víctimas del caníbal de Milwaukee, apodo que le dio la prensa estadounidense a Dahmer. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y murió el 28 de noviembre de 1994. Fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, quien lo apuñaló hasta la muerte, utilizando una barra de metal de una de las pesas del gimnasio de la prisión. Scarver no tuvo problema en confesar su asesinato y declaró que Dios le había dicho que lo hiciera. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es algo que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudaría muchísimo para poder seguir trayendo este tipo de contenido. La combinación de canibalismo, profanación de cuerpos y sexo que confluyen en la historia de este asesinato generan el suficiente morbo para que las personas se sientan atraídas hacia él en particular. Sin embargo, muchos de los aspectos que convergen en la historia real de Dahmer fueron modificadas en la miniserie de Netflix. En Monster, The Jeffrey Dahmer Story, hay un personaje central además del propio homicida, su vecina, Glenda Cleveland. Aunque en la vida real esta mujer sí existió y fue testigo de uno de los incidentes de las víctimas de Dahmer, pero no, ella no era su vecina. Quien vivía al lado de él se llamaba Pamela Bass. El personaje que se ve en la serie de Netflix es una mezcla entre las vivencias que experimentaron ambas mujeres. Uno de los asesinatos fue de lejos el más perturbador y sádico. La víctima, Conerak Sintasomphone, fue torturada por Dahmer. Llegó a perforar el cráneo de este joven para luego poder llenarlo de ácido clorhídrico, con la idea de convertirlo en un zombi sexual sin vida. La hija y sobrina de Cleveland fueron quienes vieron realmente el incidente de 1991. Lo que hizo que involucrara a Conerak Sintasomphone era el menor que estaba aturdido y drogado como se ve en la serie. Además, Dahmer había sido condenado por abusar del hermano mayor de Sintasomphone, algo que se puede considerar como una coincidencia bastante macabra.
No existió ningún juicio, al menos no como se ve y se cuenta en la serie. Según el libro de Schwartz, la familia Sintason ni siquiera estuvo presente durante la sentencia, porque nadie le informó de lo que estaba pasando en ese momento. Tampoco podemos hablar de esta época sin mencionar el racismo preponderante en el país norteamericano, algo con lo que debió jugar Netflix para tratar de abordar este relato, especialmente hacia el cuerpo policial, que ya de por sí era negligente. En el relato de la serie, 2 agentes de la policía fueron condecorados por sus acciones en el caso, pero en la vida real, estos policías fueron suspendidos de su cargo y casi expulsados del cuerpo. Tony Hughes, otro de los personajes que apareció en la miniserie, fue asesinado por Dahmer. En realidad, sí existió, y según un amigo de Hughes, Dahmer lo conocía desde 1989. Se decía por aquel entonces que Dahmer había salido con Hughes desde hacía un tiempo. Su desaparición fue publicada en el periódico antes de que saliera en las confesiones que Dahmer lo había asesinado. La parte más terrorífica de toda esta historia se centra en el juicio de Dahmer. El programa recrea minuciosamente los testimonios del juicio real, en especial cuando las familias de las víctimas tomaron la palabra y se dirigieron a Dahmer. La escena de Rita Isbell, hermana de una de las víctimas de Dahmer, en la que se enerva en el estrado y tras gritar a Dahmer, intenta agredir antes de ser escoltada fuera de la sala por la seguridad del tribunal. Al resto de los familiares no les pareció correcto emular a la perfección aquel atroz hecho, pues, en sus palabras, es como revivir un trauma. Lamentablemente, este fue un colapso que fascinó, de la peor manera, al público en general. A simple vista, Jeffrey Dahmer se veía como un hombre cualquiera y parecía llevar una vida normal en un vecindario común y corriente, pero nada más lejos de la realidad. A puerta cerrada, era un monstruo, un ser perverso, maniático, con una grave desviación sexual y psicológica que llegó a matar a 17 hombres. Su historia es un claro recordatorio de que los monstruos son reales y se ven como tú o como yo. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en una próxima Noche de Infarto. Hasta la próxima.